Llevaba 3 días trabajando en la limpieza de la empresa de mi marido, sin que nadie supiera quién era yo. El jueves por la mañana, retiré de su escritorio un termo para lavarlo, como hago con todos. Una mujer atravesó la sala y me pegó en la mano, delante de 4 personas. No toques eso. Yo se lo traje a mi marido esta mañana. Pedí disculpas y retrocedí. Nadie lo encontró extraño. Nadie dijo nada. La chica de la mesa de al lado siguió escribiendo. El hombre del teléfono ni siquiera levantó la cabeza. Y ahí fue cuando entendí que la única persona en ese piso que no sabía nada era yo. Me llamo Paula Martín, tengo 41 años, y esa mañana estaba de pie con un trapo en la mano, con el uniforme gris de la empresa tercerizada, con un gafete que decía un nombre que no era el mío. Tenía las manos mojadas. Sentí el ardor donde ella me había golpeado, más caliente de lo que un golpe así debería doler. 10 minutos después mi marido abrió la puerta. Entró como entra alguien que está seguro de que el lugar le pertenece. Saludó a 2 personas por su nombre, hizo una broma sobre el aire acondicionado, y cuando llegó a la altura de la mesa donde estaba el termo, se inclinó y le habló a esa mujer en voz baja. De esa manera que uno solo usa con alguien de la casa. Gracias por traérmelo. Se me olvidó en la cocina. Ella le acomodó el cuello de la camisa. Con las 2 manos. Delante de todos. Y él dejó que lo hiciera. Yo estaba a 4 metros. Con el balde a mis pies. Mario levantó la vista un segundo, apenas un segundo, y me miró. Miró el uniforme gris, miró el trapo, miró el balde. Después volvió a girarse hacia ella y siguió hablando de una reunión de las 11. No me reconoció. 19 años de matrimonio y no me reconoció. Quiero que entiendan una cosa antes de seguir, porque si no, nada de lo que viene después tiene sentido. Esa empresa la fundé yo. Está en un edificio de la avenida principal, tiene 120 empleados, y en los papeles que están guardados en la caja fuerte de mi casa, yo soy dueña del 68% de todo eso. De las paredes. De las computadoras. De la silla donde estaba sentada la mujer que acababa de pegarme en la mano. Del termo, también, si vamos al caso. Pero eso lo voy a contar después, con calma, porque hay cosas que solo se entienden si uno sabe cómo empezaron. Salí de la sala empujando el carrito. El pasillo del 4.º piso es largo, con piso de porcelanato claro, y esa mañana estaba encerado porque el turno de la noche había pasado la máquina. Caminé sin apurarme. Aprendí en 3 días que quien limpia no camina rápido, quien limpia camina como si no estuviera ahí. Es una manera distinta de moverse. Uno se hace lento, se hace liviano, se hace transparente. Es increíble lo bien que funciona. Llegué al cuartito del final, donde guardamos los productos, y cerré la puerta. Había un espejo pequeño colgado de un clavo, torcido, con una mancha de humedad en la esquina. Me miré. Tenía el pelo recogido con una liga, sin maquillaje, con esos lentes de armazón grueso que compré en una farmacia y que nunca había usado en mi vida. Ni yo me reconocía del todo. Me senté en un banco de plástico y me quedé quieta. No lloré. Eso quiero dejarlo claro, porque después la gente me preguntó mucho si lloré ese día. No. Lo que sentí fue otra cosa, algo más difícil de nombrar. Fue como cuando uno se despierta en un cuarto que conoce y encuentra los muebles cambiados de lugar. Todo está ahí. Nada está donde debería. Volví a repetirme la frase de ella, palabra por palabra. Yo se lo traje a mi marido esta mañana. No lo dijo con vergüenza. No bajó la voz. No miró alrededor para ver quién estaba escuchando. Lo dijo como se dice el día de la semana. Y esa fue la parte que me abrió el pecho por la mitad. Si ella hubiera susurrado, si hubiera dudado, yo habría entendido que era un secreto. Los secretos duelen, pero se pueden pelear. Aquello no era un secreto. Era una costumbre. En esa oficina, la esposa de Mario Martín era ella. Y lo era desde hacía tanto tiempo que ya no le llamaba la atención a nadie. Me acordé de las 4 personas de la sala. Una era una muchacha joven, de unos 20 y tantos, con una blusa de color mostaza y el pelo lacio hasta los hombros.
Fue la única que me miró. Los otros tres siguieron en lo suyo con una naturalidad perfecta, esa naturalidad que solo existe cuando algo se repitió tantas veces que dejó de ser noticia. Y yo, mientras tanto, había pasado los últimos 2 años en mi casa creyendo una historia distinta. Golpearon la puerta. Paula. Y era Marisol, la supervisora del turno, una mujer bajita con voz de fumadora. ¿Estás bien? Te vi salir rara de la 4. Paula. Ese era el nombre que había puesto en el papel de la agencia. Mi propio nombre de pila. Fue lo único que no cambié, porque me pareció que si me llamaban de otra manera iba a tardar en responder y alguien se iba a dar cuenta. El apellido sí lo cambié. Estoy bien. Me pegué con el carrito. Ah, esos carritos. Se rió. ¿Ya hiciste los baños del ala este? Voy ahora. Tómate tu tiempo, mija. Nadie se muere. Se fue. Escuché sus pasos alejarse y desaparecer. Nadie se muere. Ella no tenía idea de lo que acababa de decirme. Me levanté, me mojé la cara en el lavadero, me sequé con papel. Después saqué del bolsillo del pantalón un celular viejo, uno que compré con efectivo 3 semanas antes, y anoté una sola línea. Jueves. 9:40, termo. Ella lo llamó mi marido delante de 4 personas y a nadie le pareció raro. Guardé el teléfono. Agarré el carrito. Y volví al pasillo. Ahí empezó todo, aunque para ser honesta, todo había empezado mucho antes. Empezó una noche de hace 2 años, en la sala de mi casa, cuando yo tenía una venda en el abdomen y un frasco de pastillas en la mesa de noche y un hombre sentado en el borde de mi cama diciéndome que descansara. Que él se encargaba de todo, que para eso estaba. Le creí. No me da vergüenza decirlo. Le creí porque llevábamos 19 años juntos, porque habíamos criado un hijo, porque cuando la empresa era una oficina de 30 metros cuadrados con 2 escritorios de segunda mano. Él era el que me traía comida a las 11 de la noche para que yo no me olvidara de comer. Le firmé un poder. Con mi letra. Sin que nadie me obligara. Ahora estaba limpiando los baños del ala este de mi propia empresa, con el nombre de otra persona colgado del cuello. El ala este tiene 3 baños y una cocineta. Empecé por la cocineta porque a esa hora ya no había nadie. Lavé tazas, junté las cucharas, limpié la mesada. Había una repisa con termos de todos los colores, alineados. En uno decía Héctor con marcador. En otro había una calcomanía de un equipo de fútbol. Me quedé mirando esa repisa más tiempo del necesario. Después entró alguien. Era la muchacha de la blusa mostaza. La de la sala. Se paró en la puerta y no entró del todo, se quedó ahí con una taza en la mano, incómoda, como quien practicó una frase en el pasillo y ya no está tan segura de decirla. Oye, dijo. Lo de hace rato. Seguí limpiando la mesada. Está bien. Fue mi culpa, no debí tocar sus cosas. No fue tu culpa. Bajó la voz. No debió pegarte. Levanté la vista. Tendría 28, 30 años a lo mucho. Tenía esa cara de la gente que todavía no aprendió a fingir que no ve. ¿Y ella siempre es así? Pregunté. La muchacha miró hacia atrás, hacia el pasillo. Después entró un paso y dejó la taza en el lavadero. Y ella hace lo que quiere. Nadie le dice nada. ¿Por el puesto que tiene? O por el puesto que tiene, repitió, y había algo raro en cómo lo dijo. Como si repitiera una frase que le habían enseñado y que ella misma no terminaba de creer. Nada más no te metas con las cosas de su mesa, ni de la del director. Ahí no toques. ¿O la del director también? Sobre todo la del director. Asentí despacio. Abrí la llave y dejé correr el agua sobre las tazas. Gracias por avisarme. Me llamo Natalia, dijo. Paula. Se fue. Cerré la llave. Me quedé con las manos apoyadas en el borde del lavadero, mirando el agua irse por el desagüe, y por primera vez en 3 días sentí algo que no era dolor. Sentí curiosidad.
Porque una empleada no le pega en la mano a nadie delante de 4 personas. Una amante tampoco, una amante se esconde. Solo hay un tipo de mujer que hace eso con esa tranquilidad. Una mujer que está segura de que ese lugar es suyo. Y yo tenía en la caja fuerte de mi casa, en una carpeta que llevaba 2 años sin abrir, un papel que decía exactamente lo contrario. Terminé mi turno a la 1:30. Devolví el uniforme, me cambié en el vestidor del subsuelo y salí por la puerta de servicio, la que da a la calle de atrás, entre los contenedores de basura. Caminé 3 cuadras hasta donde había dejado mi carro, que no es el carro que uso normalmente, y me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Saqué el celular viejo. Abrí la nota. Agregué una línea debajo de la primera. Natalia. Blusa mostaza. Ella sí vio. Después arranqué. En el camino a casa pasé por el supermercado, compré pescado y limones, y cociné como cocino todos los jueves. A las 8:20 escuché la llave en la puerta. Mario entró, dejó las llaves en el plato de la entrada, se aflojó la corbata y me dio un beso en la frente. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Yo tenía la mano izquierda todavía roja. Y tranquilo, dije. ¿Y el tuyo? Se sirvió agua, se sentó, suspiró. Un caos. Reuniones todo el día. Ya sabes cómo es eso. Sí, dije. Ya sé cómo es eso. Esa noche esperé a que se durmiera. Mario se duerme rápido. Siempre fue así, desde que lo conozco. Apoya la cabeza, respira hondo 2 veces y se va. Yo me quedé mirando el techo del cuarto con la mano izquierda todavía tibia, y cuando escuché que su respiración cambiaba, me levanté descalza y bajé. En el estudio, detrás de un cuadro de flores secas que me regaló mi madre, hay una caja fuerte pequeña. La instalé hace 14 años, cuando la empresa empezó a ganar dinero de verdad y un contador me dijo que no dejara papeles importantes en un cajón. La combinación es la fecha de nacimiento de mi padre. La abrí. Adentro había pasaportes, la escritura de la casa, 2 cajitas con joyas de mi abuela y una carpeta color crema con una etiqueta escrita a mano. Constitución. Martín S.A. No la abría desde hacía 2 años. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, y la abrí ahí mismo. La primera hoja tiene fecha del año 2007. Está mi nombre completo. Paula Martín. Aporte inicial, $32,000. Ese dinero salió de la venta del departamento que me dejó mi padre cuando murió, más los ahorros de 7 años trabajando en una distribuidora de insumos donde entré a los 22 años contestando teléfonos. 68% de las acciones a mi nombre. 20% a nombre de Mario. 12% a nombre de Héctor, que puso un poco de dinero cuando necesitamos comprar el primer camión. Pasé las hojas despacio, con cuidado, como quien toca algo que puede romperse. Y me acordé de todo. Empezamos en un local de 30 metros en la calle Herrera, con humedad en una pared y una lámpara que parpadeaba. Yo tenía 26 años. La idea era mía, proveer insumos de limpieza industrial a hoteles y hospitales, con entrega en menos de 24 horas. Porque en esa época nadie entregaba en menos de una semana y yo había visto de cerca cuánto le costaba eso a la gente que compraba. Mario tenía 28 y trabajaba en un banco. Nos habíamos casado hacía 3 años. ¿Estás segura?, me preguntó la noche antes de firmar. Es todo lo de tu papá. Estoy segura. Los primeros 2 años fueron míos. Solo míos. Él seguía en el banco y llegaba a las 7 de la tarde a ayudarme a cargar cajas. Yo salía de casa a las 6 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Manejaba la camioneta, hacía las entregas, cobraba, discutía con proveedores, dormía 4 horas. Perdí un embarazo el 2.º año. Lo cuento rápido porque no quiero detenerme ahí, pero lo cuento porque pasó, y porque el lunes siguiente estaba de vuelta en el local. No supe hacerlo de otra manera. Lucas nació 4 años después. Para entonces ya teníamos 14 empleados, 2 camiones y una oficina de verdad. Mario renunció al banco cuando Lucas cumplió 2 años.
Se sumó de tiempo completo y le di la dirección comercial, porque él tenía algo que yo no tenía: sabía sentarse con la gente. Sabía hacer reír a un cliente. Yo cerraba negocios mostrando números, él los cerraba con una palmada en la espalda. Funcionaba. Durante muchos años funcionó de verdad, y quien diga que todo era mentira desde el principio no entiende cómo son estas cosas. Yo lo vi cargar cajas conmigo. Lo vi quedarse hasta las 2 de la mañana revisando un inventario que ni siquiera era su responsabilidad. Lo vi llorar de alegría el día que firmamos el contrato con la cadena de hospitales. Eso pasó. Fue real. Por eso duele tanto lo demás. Crecimos. Nos mudamos al edificio de la avenida. Pasamos de 14 empleados a 60, después a 90, después a 120. Compramos la casa donde vivo. Compramos el terreno del depósito. Y en algún momento, sin que yo me diera cuenta del día exacto, empezó a decir mi empresa en lugar de nuestra empresa. Al principio me reía. Tuya, ¿eh? Y ya sabes lo que quiero decir. Sabía lo que quería decir. Eso es lo que después uno se pregunta: ¿cuántas veces supo uno exactamente lo que querían decir y decidió reírse? Hace 2 años y 4 meses me detectaron un tumor en el útero. Benigno, pero grande. La cirugía fue larga y hubo una complicación con una hemorragia que me tuvo 4 días en terapia intermedia. Después vinieron 8 semanas de recuperación, y después una anemia que no se iba, y después una segunda intervención más chica pero igual de agotadora. Ese año casi no fui a la oficina. Y Mario fue perfecto. Quiero decirlo así porque así fue. Me llevaba a las consultas. Me acomodaba las almohadas. Le hablaba a los médicos. Se levantaba a las 3 de la mañana cuando yo tenía dolor. La gente que después me preguntó cómo no me di cuenta antes no entiende que durante meses ese hombre fue la mejor versión de sí mismo. Una tarde, sentado en el borde de la cama, me dijo: firma un poder general. Así no tienes que estar levantándote para firmar cheques ni contratos. Yo me encargo de todo hasta que estés bien. ¿Y el consejo? Del consejo me ocupo yo. Tú ocúpate de tu salud, Paula. Lo demás lo resuelvo. Lo firmé un martes. En la notaría de la calle Rivas, con una manta sobre las piernas porque tenía frío hasta con 25 grados afuera. La escribana me preguntó si entendía el alcance del documento y le dije que sí. Entendía el alcance. Lo que no entendí fue el plazo. No le puse fecha de vencimiento. Ese fue mi error. Uno solo. Pero fue mío y lo cargo. Los primeros meses después de la cirugía él me contaba todo. Llegaba y me hacía un resumen del día, me consultaba decisiones, me traía papeles para que los mirara. Después empezó a contarme menos. ¿Cómo va lo de la licitación? Bien, bien. No te preocupes por eso. ¿Y no me preocupo? Pregunto. Y ya está resuelto. Y así, de a poco, mes a mes, dejó de haber nada que contar. Yo pasé de preguntar por la empresa a preguntar por su día. Y él pasó de responder con detalles a responder con una palabra. Un caos. Reuniones. Ya sabes cómo es eso. 1 año después de la cirugía yo ya estaba bien. Bien de verdad. Le dije que quería volver. Volvé cuando quieras, dijo. Pero, Paula, la estructura ahora es otra. Hay gente nueva, procesos nuevos. Vas a tener que volver a aprender todo. Fundé esa empresa. Ya sé. Nadie dice lo contrario. Digo que hoy funciona distinto. Volví 3 veces ese año. 3. En la primera, la oficina que había sido mía estaba ocupada por un área de marketing que yo no sabía que existía. En la segunda, 2 personas de la recepción no me conocían y tuve que esperar 15 minutos en el lobby. En la tercera, entré a una reunión y cuando Mario me presentó dijo: y ella es Paula, mi esposa. Nos acompaña hoy. Nos acompaña. No dijo socia. No dijo fundadora. Dijo que los acompañaba. Volví a casa y no dije nada. Esa es la parte que más me cuesta contar. Volví a casa,
cociné, comimos, vimos televisión, y no dije nada. Porque las veces anteriores que había dicho algo, la conversación terminaba siempre en el mismo lugar. Yo señalaba algo concreto, él lo convertía en una pregunta sobre mi estado de ánimo, y a los 20 minutos yo estaba pidiendo disculpas por haber sido injusta con un hombre que había cuidado de mí cuando estuve enferma. Aprendí a no decir nada. Es más fácil de aprender de lo que parece. Y me instalé en una vida chiquita. Cocinaba. Caminaba por las mañanas. Empecé un curso de cerámica que abandoné a las 5 clases. Iba al mercado los martes. Y a la hora de la cena preguntaba cómo había estado su día, y él decía un caos, y yo decía que pesado, y así. 2 años. Ahí, sentada en el piso del estudio con la carpeta abierta sobre las rodillas y la casa en silencio, hice la cuenta. 700 y pico de días. Yo creyendo que estaba descansando. Y él, del otro lado de la ciudad, construyendo delante de 120 personas una versión de la historia donde yo me había ido. No me había ido. Me habían guardado. Cerré la carpeta. La puse de vuelta en la caja fuerte, cerré, colgué el cuadro, subí las escaleras. Mario dormía con la boca entreabierta. Me quedé parada al lado de la cama, mirándolo, y traté de sentir odio. No pude. Todavía no. Esa noche lo que sentí fue algo más viejo y más pesado, la vergüenza de haber sido tan fácil. Me acosté. Y a las 2 de la mañana, con los ojos abiertos en la oscuridad, tomé la única decisión que importó de verdad en toda esta historia. No iba a preguntarle nada. Nunca más. Iba a mirar. 3 semanas antes de todo esto había pasado algo. Yo llamé a la empresa desde el teléfono de casa, un miércoles, porque Mario se había olvidado unos remedios y quería avisarle. Marqué el número general. Buenos días, Grupo Martín, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, quisiera hablar con Mario Martín, por favor. ¿De parte de quién? De Paula. Un silencio de 2 segundos. Perdone, señora, ¿usted es proveedora o es de la familia? Colgué sin contestar. Y esa misma tarde, buscando un cargador en su carro, encontré en la guantera un sobre abierto. Adentro había una invitación impresa en cartulina gruesa para la cena de fin de año de una cámara empresarial. Estaba dirigida a 2 personas. Señor Mario Martín y señora. Y abajo, escrito a mano con letra prolija por alguien de la organización, para confirmar los lugares en la mesa. Mario Martín, Claudia. Me quedé con esa cartulina en la mano dentro del carro estacionado en mi propio garaje, y no lloré. Volví a meterla en el sobre, la dejé exactamente en el mismo ángulo en que la había encontrado, cerré la guantera y entré a la casa a preparar la cena. Esa noche busqué en internet cuáles eran las empresas tercerizadas de limpieza que trabajaban en el edificio de la avenida. La empresa se llama Brillomax y tiene una oficina en el segundo piso de una galería vieja, arriba de una zapatería. Fui un lunes a las 9 de la mañana con un currículum de una página que había escrito la noche anterior en la computadora de la cocina. Nombre, Paula Ferrer. 41 años. Experiencia en limpieza de oficinas y consultorios. 2 referencias con números de teléfono que eran de 2 amigas mías que aceptaron mentir sin preguntarme demasiado. La señora que me atendió tenía uñas larguísimas y un ventilador de escritorio apuntándole a la cara. ¿Turno mañana o turno tarde? Mañana. ¿Puede levantar peso? Sí. ¿Tiene problema con químicos fuertes? No. Ni siquiera levantó la vista del papel. Me anotó en una planilla, me dio la dirección de un depósito donde retirar el uniforme y me dijo que empezaba el martes de la semana siguiente en un edificio de la avenida principal, 4º piso. Que es una empresa de insumos. Gente tranquila. El director es buena persona. Ah, qué bueno, dije. Salí a la galería y me quedé un rato largo sentada en un banco frente a una vitrina de zapatos, con el papelito con la dirección en la mano. Todavía podían oír. Esa es la parte que nadie entiende después. Durante 9 días tuve la posibilidad de no ir. Podía haber entrado por la puerta principal, con mi ropa, con mi apellido,
con la carpeta color crema bajo el brazo, y armar el escándalo que cualquiera hubiera armado. No lo hice por una razón muy simple, y no es la que la gente imagina. No fue miedo. Fue que ya conocía el final de esa película. Yo entraba gritando, él me miraba con una calma enorme delante de todo el mundo y decía, Paula, tranquilízate. Vamos a hablar en mi oficina. Y todos verían a una mujer descontrolada acosando a un hombre sereno. Y en 2 horas yo estaría de vuelta en mi casa, con una taza de té, convencida de que había exagerado. Ya había pasado 3 veces. Si quería ganar, tenía que llegar con algo más que sospechas. Tenía que llegar con nombres, fechas, papeles. Y para eso necesitaba entrar sin que nadie me viera entrar. Los preparativos me llevaron esos 9 días. Compré un celular sencillo con efectivo, en un local de la terminal, y una tarjeta prepaga. Compré lentes con aumento mínimo en una farmacia. Me corté el pelo 4 dedos y me lo até. Dejé de usar el perfume que uso desde hace 15 años, que Mario me regaló, y que él reconocería en un pasillo con los ojos cerrados. Y guardé el anillo. Eso fue lo más difícil. Lo saqué el domingo por la noche, en el baño, y me quedé mirando la marca blanca que había dejado en el dedo después de 19 años. Lo puse en la cajita de mi abuela, dentro de la caja fuerte, y me dije que era por 3 semanas. Le dije a Mario que había empezado un voluntariado en una parroquia, los martes, miércoles y jueves por la mañana. Qué bueno, mi amor, dijo, sin levantar la vista del teléfono. Te va a hacer bien salir. No preguntó cuál parroquia. Ni una vez, en 3 días, preguntó cuál parroquia. El martes a las 5:30 de la mañana me vestí en el baño de visitas para no despertarlo. Manejé el carro viejo hasta 3 cuadras del edificio, lo estacioné y caminé el resto. La puerta de servicio da a la calle de atrás, entre contenedores. Hay un timbre y una cámara. Toqué. Me abrió un muchacho de seguridad que me pidió el documento. Anotó un nombre en un cuaderno y me dio un gafete plástico con una funda amarilla que decía tercerizado. Bajé al subsuelo. Me puse el uniforme gris en un vestidor con casilleros de metal, junto a otras 6 mujeres que hablaban de una novela de televisión. Me dieron un carrito con ruedas, 2 baldes, trapos, una escoba y un rociador con desinfectante. Y a las 6:10 de la mañana entré por primera vez en 2 años al 4º piso de mi propia empresa. Estaba oscuro. Solo estaban prendidas las luces de emergencia y el zumbido del aire acondicionado que ya arrancaba. Caminé por el pasillo con el carrito y fui reconociendo cosas: la marca en el piso donde antes estaba mi escritorio, la puerta del depósito de muestras, la ventana grande del fondo por donde entra el sol a las 9. Habían cambiado los colores de las paredes. Ahora eran gris claro con una franja verde oscuro. Ese primer día no descubrí nada. Y eso también hay que decirlo, porque las cosas no pasan como en las películas. El primer día limpié 42 escritorios, 3 baños, 2 salas de reunión y una cocineta. Me dolía la espalda de una manera que no me dolía desde los 26 años. A las 11 de la mañana tuve que sentarme en un baño y respirar hondo porque me estaba mareando. Pero aprendí algo, y fue lo más valioso de todo. Aprendí que nadie mira a la mujer que limpia. Eso no es una metáfora. Es literal. Yo pasaba el trapo por una mesa mientras 2 hombres discutían a 40 centímetros de mí los márgenes de un contrato, y ninguno de los dos bajó la voz. Vaciaba una papelera mientras una mujer hablaba por teléfono con su cuñada de la separación de su hermano. Limpiaba el vidrio de una sala mientras adentro alguien decía un número que hizo que a mí se me detuviera el pulso. La gente no baja la voz delante de quien limpia, del mismo modo que no baja la voz delante de un mueble. Durante 2 años yo había sido un mueble en mi casa. Ahora era un mueble en mi empresa. La diferencia era que esta vez lo había elegido yo. El primer día escuché el nombre por primera vez a las 10:20 de la mañana. Estaba limpiando el marco de una puerta cuando pasaron 2 mujeres con carpetas. ¿Eso lo firma Mario o lo firma Claudia? Claudia. Mario dijo que todo lo de compras pasa por ella ahora. Está bien. Ella hoy llega tarde, tenía algo con el nutricionista. Y siguieron caminando.
Me quedé con el trapo en el marco de la puerta, sin moverme. Claudia. El nombre escrito a mano en la invitación de la guantera del carro. Bajé al subsuelo a la 1:30, me cambié, salí por la puerta de atrás y caminé las 3 cuadras hasta el carro. Adentro, saqué el celular viejo y escribí la primera nota de las muchas que iba a escribir. Martes. Claudia firma compras. Todos lo saben. Nadie lo cuestiona. Esa noche cociné milanesas. Mario llegó a las 9, cansado, y comió mirando el teléfono. ¿Cómo estuvo el voluntariado?, preguntó de golpe. Casi se me cae el tenedor. Bien. Ordenamos ropa donada. Qué lindo eso, dijo, y volvió al teléfono. El miércoles vi a Claudia por primera vez. Llegó a las 9:15. Yo estaba en el pasillo, agachada, pasando un trapo por el zócalo, y sentí un perfume dulce y unos tacones firmes sobre el porcelanato. Levanté la vista lo justo. Alta, pelo castaño con mechas claras recogido en una cola baja, saco color arena, aretes de perla. 37, 38 años. Caminaba por ese pasillo con una comodidad que a mí me llevó años tener. Pasó al lado mío. No me vio. La gente saludaba a su paso. Buen día, Claudia. Hola, Claudia, ¿te sirvo café? Claudia, ¿te dejo esto en tu mesa? Y entró a una oficina con vidrio esmerilado que estaba a 12 pasos de la oficina del director. Yo me quedé agachada, pasando el trapo por el mismo pedazo de zócalo, 3, 4, 5 veces. Ese día, a las 11:30, entré a limpiar los baños del ala oeste y encontré a 2 mujeres arreglándose frente al espejo. Yo lo único que digo es que ojalá se lo tomen bien allá arriba. ¿Por qué no se lo iban a tomar bien? Ya está todo hablado. Se callaron cuando me vieron. Pero no se callaron por mí. Se callaron un segundo, me miraron, entendieron que yo era la de la limpieza y siguieron. Igual, si él dice que sí, es que sí. Acá manda uno solo. Salieron. Anoté en el celular, miércoles. Algo grande ya está hablado. ¿Arriba igual a consejo? El miércoles por la tarde, en casa, hice algo que no había hecho en 2 años. Entré a la página del sitio web de la empresa. Y ahí estaba, en la solapa que dice nuestro equipo. Una fotografía profesional de Mario, con fondo claro, brazos cruzados, sonriendo. Debajo, Mario Martín. Director general y fundador. Fundador. Bajé un poco más. Segunda fotografía, Héctor. Director de operaciones. Tercera fotografía, Claudia. Directora de compras y desarrollo corporativo. Bajé hasta el final de la página. Bajé de nuevo. Volví a subir. Mi nombre no estaba. No estaba en ningún lado. Ni como socia. Ni como fundadora. Ni como una línea de historia en la solapa Quiénes somos, donde había un texto de 3 párrafos que contaba cómo el señor Martín había empezado en 2007 con un local pequeño y mucha convicción. Con mi dinero. Con mi camioneta. Con mis noches. Cerré la computadora y me quedé sentada en la cocina hasta que oscureció, sin prender la luz. Y a la mañana siguiente, jueves, entré a las 6:10, tomé el carrito, empecé por la sala grande, y a las 9:40 retiré un termo de un escritorio para lavarlo, como hago con todos. El viernes no dormí bien y llegué al edificio antes de las 6. Había tomado una decisión durante la noche. Si iba a seguir ahí adentro, tenía que dejar de mirar y empezar a escuchar con método. No podía andar por los pasillos esperando que la suerte me pusiera una conversación delante. Tenía que estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y la hora correcta, en cualquier oficina del mundo, es entre las 8 y las 9. Antes de esa hora la gente está callada. Después de esa hora ya está fingiendo. A las 8:10 estaba limpiando el vidrio de la sala de reuniones chica, la que da al pasillo del ala este, cuando escuché la voz de Mario acercarse. Me quedé donde estaba, con el rociador en la mano, pasando el papel por el mismo cuadrante del vidrio. Entraron 3 personas. Mario, Héctor y un hombre que no conocía,
de traje gris y carpeta de cuero. Cerraron la puerta, pero la sala tiene una rendija de ventilación arriba de la puerta y yo estaba a 1 metro. El comité de ellos quiere una reunión presencial antes de fin de mes, dijo el hombre del traje. Que la tengan, dijo Mario. Estoy disponible cualquier día. Van a preguntar por la estructura societaria. Es lo primero que preguntan. Silencio. La estructura está resuelta. Mario, con todo respeto, no está resuelta. Hay un 68% que no se sentó en una mesa en 2 años. Ellos van a pedir presencia o van a pedir una sesión firmada. No hay una tercera opción. Dejé de mover la mano. La dejé apoyada en el vidrio. Y ese porcentaje no es un problema, dijo Mario, y bajó un poco la voz, no lo suficiente. Es mi esposa. Estuvo enferma. Se retiró de la operación por decisión propia. Yo llevo esta empresa solo desde hace 2 años y eso lo puede confirmar cualquiera de los 120 que están afuera de esa puerta. Confirmarlo no alcanza para una firma. Va a firmar. Lo dijo así. Sin duda, sin apuro. Como quien dice que mañana va a salir el sol. ¿Le estás seguro? Héctor, decile. Y la voz de Héctor, más despacio, casi con lástima. Paula firma lo que Mario le ponga adelante. Siempre fue así. Se rieron los tres. Corto, no cruel. Peor que cruel, cómodo. Escuché el ruido de una silla. Levanté el papel y empecé a mover la mano otra vez, porque en algún momento alguien iba a salir por esa puerta. Igual, mientras tanto, hay que ordenar cosas, siguió el hombre del traje. En un due diligence van a mirar todo. Gastos, contratos, nómina. Cualquier cosa que parezca fuera de lugar, la van a preguntar. No hay nada fuera de lugar. Mario. Una pausa larga. Está bien. Hay 2 o 3 cosas que voy a acomodar esta semana. Acomódalas. Y una recomendación, si me permitís, reduciría el nivel de exposición de ciertas personas en las reuniones con ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si viene el comité, que venga Héctor y vengas vos. Nadie más. Silencio. Ella es directora de compras. Ya sé lo que es. Estoy hablando de lo que parece. Lo voy a manejar. La puerta se abrió y yo estaba de espaldas, agachada, guardando el rociador en el carrito. Salieron los 3. Ninguno me miró. Bajé al subsuelo cuando terminó mi turno, me cambié las manos temblando, y recién en el carro, 3 cuadras después, pude escribir en el celular viejo. Viernes. 8:15 Sala chica. Hombre de traje gris, carpeta de cuero, asesor de una venta. Comprador quiere reunión antes de fin de mes. Piden mi firma o mi presencia. Mario dijo va a firmar. Héctor dijo Paula firma lo que Mario le ponga adelante. Mario va a acomodar 2 o 3 cosas esta semana. Leí lo que había escrito 4 veces. Y entendí, sentada en ese carro con las manos sobre el volante, que lo del termo no era la historia. Lo del termo era apenas la parte que se veía desde afuera. Estaban vendiendo mi empresa. No una parte. Toda. Y para eso solo necesitaban que yo, la mujer del voluntariado de los martes, la que cocinaba pescado los jueves, firmara un papel en la mesa de la cocina sin leerlo. Como había firmado el poder 2 años antes con una manta sobre las piernas. Iban a lograrlo, además. Esa es la parte que me dio vergüenza. Si yo no hubiera llamado por teléfono aquel miércoles, si la recepcionista no me hubiera preguntado si era proveedora, si yo no hubiera buscado un cargador en la guantera de ese carro. Ese papel iba a llegar a mi mesa un día cualquiera dentro de una carpeta, con una hoja adhesiva amarilla marcando el renglón, y él iba a decir, es del contador, es por el tema de los impuestos, firma acá. Y yo iba a firmar. Arranqué el carro y manejé hasta el mercado porque era viernes y los viernes compro fruta. Ahí, entre los cajones de manzanas, me pasó lo único parecido a un derrumbe que tuve en toda esta historia. Estaba eligiendo peras y de repente no podía respirar bien. Tuve
Tuve que apoyarme en el borde del cajón. Un muchacho me preguntó si estaba bien y le dije que sí, que era el calor. No era el calor. Era la frase de Héctor. Siempre fue así. Porque él no lo dijo para insultarme. Lo dijo como un dato. Como quien dice que la sucursal cierra a las 6. Y los datos no se discuten, se comprueban. Y él tenía 19 años de pruebas de que ese dato era correcto. Pagué la fruta y volví a casa. Esa noche Mario llegó de buen humor. Trajo vino. Puso música en la cocina mientras yo terminaba la cena y me abrazó por atrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Sabes qué estaba pensando? Dijo. Que deberíamos irnos unos días. Vos y yo. A la costa, como antes. Ahora. En 2 o 3 semanas. Cuando cierre unos temas. Me di vuelta y lo miré a la cara. Era la misma cara. Los mismos ojos con los que me miró cuando yo tenía 23 años y él me pidió que me casara con él en la escalera de la casa de mi madre. Suena bien, dije. Sí. Sonrió. Después vemos fechas. Ah, y otra cosa. En algún momento de estas semanas te voy a pedir que firmemos unos papeles del contador. Nada importante, cosas de la reestructuración. Te aviso. Se sirvió vino. Yo me quedé con el repasador en la mano, mirándole la espalda. Ahí estaba. Ni siquiera tuvo que esperar a que yo lo descubriera, me lo estaba anunciando en mi propia cocina, entre una canción y otra, con una copa en la mano. Y está bien, dije. Avísame. Comimos. Hablamos de Lucas, que casi no venía a la casa. Hablamos de un vecino que había vendido su departamento. Nos reímos de algo, no me acuerdo de qué, y me acuerdo perfectamente de haberme reído. A las 11:30 se durmió. Y yo bajé al estudio, abrí la computadora y busqué durante 2 horas todo lo que se podía encontrar públicamente sobre grupos compradores en el rubro de insumos industriales que estuvieran haciendo adquisiciones en el país. Encontré 3. Uno de ellos había comprado 2 distribuidoras en 18 meses. Operaciones de entre 6 y 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Cerré la computadora y me quedé un rato con las manos sobre la tapa. El lunes iba a volver a entrar por la puerta de servicio, a las 6:10, con el uniforme gris y el gafete amarillo. Pero ya no iba a entrar a mirar. Iba a entrar a buscar. El lunes llegué con una idea clara: los papeles importantes no están en las computadoras. Están en el papel. Están en las carpetas que la gente deja sobre el escritorio, en las bandejas de salida, en las impresoras compartidas. Y hay una cosa que aprendí en 20 años de manejar oficinas: nadie recoge lo que imprime. La impresora del ala este está en un nicho al lado del archivo. Los lunes por la mañana la bandeja está llena de lo que quedó del viernes por la tarde. Empecé por ahí. 8 páginas. 5 eran remitos. Una era una nómina parcial del área comercial. 2 eran de una planilla de gastos con el encabezado Gastos Corporativos, consolidado. Me llevé esas 3 al carrito y las metí debajo de los trapos. A las 7:30, cuando el piso todavía estaba vacío, me encerré en el baño del fondo y las leí sentada en el inodoro con la tapa baja. La nómina no me dijo nada nuevo, salvo un dato que me quedó clavado: el sueldo de la directora de compras y desarrollo corporativo era de $9,200 mensuales. Más del doble de lo que ganaba Héctor, que llevaba 17 años en la empresa y era socio. La planilla de gastos fue otra cosa. Era un consolidado de 12 meses. Y en la mitad de la segunda hoja había un renglón que decía: vivienda corporativa, Torre Alameda, 9º A, arrendamiento mensual, $2,400. Vivienda corporativa. Nosotros nunca tuvimos vivienda corporativa. Nunca. Es un rubro que ni siquiera existía en el plan de cuentas que yo armé. Más abajo, otro renglón: mobiliario y equipamiento vivienda corporativa, $18,700, con fecha de hacía 18 meses. Y más abajo todavía, servicios y expensas vivienda corporativa, mensual. Hice la cuenta ahí mismo, con el lápiz que uso para marcar los pedidos de productos,
en el margen de la hoja. $28,800 al año de alquiler. Más los 18,700 de los muebles. Más servicios. Casi $70,000 en 2 años. De la empresa que fundé con $32,000 que me dejó mi padre. Guardé las hojas dobladas dentro de la media, contra el tobillo, porque el uniforme no tiene bolsillos que cierren. Salí, agarré el carrito, y seguí limpiando como si nada, con el papel raspándome la pierna a cada paso. Ese día trabajé en piloto automático. Y a las 11:30 pasó lo que necesitaba que pasara. Claudia salió de su oficina y se fue a una reunión al piso de abajo con 2 personas más. Dejó la puerta abierta. Miré el pasillo. Había 4 personas a la vista, todas de espaldas, todas frente a sus pantallas. Empujé el carrito adentro y empecé por la papelera, que es lo que uno hace primero. La oficina de Claudia tiene una ventana grande, un escritorio blanco, 2 sillas y una repisa. Sobre la repisa hay 3 portarretratos. En el primero, ella con una mujer mayor, en una playa. En el segundo, un perro. En el tercero, ella y Mario. Los 2 de frente, sonriendo, con una copa en la mano, en un lugar con luces colgando. Él tenía puesta una camisa que yo le planché. Me quedé mirando esa foto más tiempo del que era prudente. Después empecé a limpiar el escritorio y ahí vi la carpeta. Estaba cerrada, con una etiqueta impresa en el lomo, Proyecto Alameda, confidencial. Alameda. Como la torre. Miré el pasillo otra vez. Después hice lo que había ido a hacer a ese edificio. La abrí. La primera hoja era una carta en papel membretado de un grupo llamado Vertis Capital. Estaba dirigida a Mario, y decía, en un idioma cortés y frío, que tras la revisión preliminar el grupo confirmaba su interés en la adquisición del 100% del paquete accionario del Grupo Martín. Sujeto a debida diligencia, por un valor estimado de $7,400,000. Sujeto a debida diligencia. La segunda hoja era un organigrama proyectado de la compañía después de la operación. Arriba de todo, Dirección Regional, Mario Martín. Abajo, a la derecha, un recuadro, Dirección de Filial Norte, Claudia. La tercera hoja fue la que me sentó. Era un borrador de acta. Un acta de asamblea extraordinaria de socios, con fecha en blanco. 4 renglones de orden del día y un párrafo que empezaba diciendo que se ponía a consideración la desvinculación de la señora Paula Martín del cargo de directora titular por ausencia prolongada y falta de participación efectiva en la gestión, y que se facultaba al director general a suscribir en su representación los instrumentos necesarios para la operación de venta en curso. En representación. El poder que firmé con una manta sobre las piernas. Escuché voces en el pasillo y cerré la carpeta con las 2 manos, la dejé exactamente donde estaba, con el borde alineado al canto del escritorio como estaba antes, y me agaché a pasar el trapo por la pata de la silla. Entraron 2 personas hablando de un pedido y salieron enseguida. Saqué el celular viejo del bolsillo interno del pantalón, lo puse en modo silencio, y con las manos temblando le saqué fotos a las 3 hojas. Una por una. Después a la etiqueta del lomo. Salí de ahí empujando el carrito con la sensación de que todo el piso podía escuchar mi corazón. En la cocineta me apoyé en la mesada y traté de ordenar lo que acababa de leer. No querían echarme. Eso hubiera sido casi simple. Querían borrarme del papel. Sacarme del cargo por ausencia, una ausencia que él mismo había construido, mes a mes, diciéndome que descansara, y después usar mi propio poder firmado para vender el 68% que era mío. Yo iba a enterarme de la venta de mi empresa cuando el dinero ya estuviera repartido, con una explicación tranquila en la cocina de mi casa. Y Claudia iba a dirigir una filial comprada con el dinero de mi padre. ¿Se te perdió algo? Me di vuelta. Claudia estaba en la puerta de la cocineta, con el saco doblado en el brazo. No, señora. Estaba limpiando. Me miró de arriba a abajo. Y por primera vez me miró de verdad, 5 segundos completos, con esa atención que uno le presta a algo que no termina de encajar. ¿Vos sos la del otro día? ¿La del termo? Sí, señora. Disculpe otra vez. ¿Cómo te llamas?
Paula. Levantó una ceja. Paula. Sí, señora. Qué casualidad, dijo, y se rió sola, una risa corta por la nariz. Mira vos. Se sirvió agua. Yo seguí pasando el trapo por la mesada, la misma parte, 4 veces. Escúchame, Paula. Se apoyó en el marco de la puerta. La mesa del director no se toca. Ni la mía. Si hay algo para tirar, avisás si alguien lo tira. ¿Estamos? Sí, señora. No lo digo por vos. Es que acá se manejan cosas delicadas. Entiendo. Se fue. Terminé el turno. Bajé, me cambié, saqué las hojas de la media, las guardé en el bolso, salí por la puerta de servicio y caminé las 3 cuadras sin sentir las piernas. En el carro, antes de arrancar, hice 2 cosas. Primero mandé las fotos desde el celular viejo a un correo electrónico nuevo que había creado la semana anterior y que solo yo conocía. Y segundo, busqué un número que tenía guardado hacía años y que no había marcado desde el velorio del contador viejo. Atendió al tercer tono. De estudio Elena Ruiz, buenos días. Elena. Soy Paula Martín. Un silencio. Paula. Dios mío. ¿Cómo estás, mujer? ¿Estás bien? Miré por el parabrisas el edificio de la avenida, 4 pisos de vidrio con el logo que diseñé yo en 2007. Ah, no, dije. Necesito verte hoy. El estudio de Elena queda en un 3er piso sin ascensor, en una casa antigua reciclada. Subí con el bolso apretado contra el pecho. Ella me abrió la puerta con los lentes en la cabeza y se quedó dura al verme. Paula. Ya sé cómo estoy vestida. No es la ropa. Me tomó de los hombros. Es la cara. Me hizo pasar, cerró, me sentó en un sillón y me trajo agua sin preguntarme si quería. Elena tiene 63 años y conoció a mi padre. Me armó el estatuto de la empresa en 2007 y me cobró la mitad porque decía que yo le recordaba a ella misma a los 26. Puse las hojas sobre la mesa. Después el celular viejo con las fotos. Antes de que leas, dije, necesito que sepas de dónde salió esto. Le conté todo. Desde el llamado en el que me preguntaron si era proveedora hasta la cocineta con Claudia mirándome 5 segundos. Le llevó 20 minutos escucharme sin interrumpir ni una vez. Cuando terminé, se puso los lentes y leyó. Leyó lento. 2 veces cada hoja. En un momento se levantó, fue a buscar un cuaderno y empezó a anotar. Después miró las fotos del celular, agrandándolas con los dedos. Y cuando llegó al borrador del acta, se sacó los lentes y se pasó la mano por la boca. ¿Vos entendés lo que es esto? Y creo que sí. No, Paula. Escúchame bien. Puso el dedo sobre la 3.ª hoja. Esto no es una infidelidad con papeles alrededor. Esto es una maniobra completa. Y está a mitad de camino. Ve el poder que firmé. El poder es el problema y también es la solución. Se sentó frente a mí. Un poder general sin plazo es revocable en cualquier momento. Cualquiera. Vos podés revocarlo mañana a las 9 de la mañana y él pierde en ese segundo la facultad de firmar cualquier cosa en tu nombre. ¿Y lo que ya hizo? Eso es lo otro. Golpeó la hoja de gastos con el dorso de la mano. Un poder te habilita a administrar, no a servirte. El día que alguien alquila un departamento con dinero de la sociedad para uso personal, eso tiene nombre y tiene consecuencias. $70,000, Paula. 68,700, con las expensas. Me miró. Ya lo calculaste. 3 veces. Elena sonrió apenas, por primera vez, y esa sonrisa me hizo bien de una manera que no puedo explicar. Ahora escúchame lo importante. Se inclinó hacia adelante. Esa asamblea que están armando no puede sacarte a vos. No con el 68%. Es aritmética, los votos los tenés vos. Lo único que hace falta para que ese papel funcione es que vos no estés en la sala. Por eso la fecha está en blanco.
Por eso la fecha está en blanco. Están esperando el día en que vos estés en la costa, o en el voluntariado, o durmiendo la siesta. Con el poder en la mano, él se sienta ahí y actúa por vos. Me quedé callada un momento largo. ¿Entonces qué hago? En nada. ¿En nada? En nada todavía. Él levantó un dedo. Y esto te lo digo como abogada y como amiga, así que escúchalo 2 veces. Si revocas el poder hoy, mañana él lo sabe. Y si mañana lo sabe, esta carpeta desaparece, el departamento se devuelve, los gastos se reclasifican y en 3 semanas vos tenés razón pero no tenés nada. Lo que hoy es una prueba, en una semana es una anécdota. Entonces sigo entrando. Seguís entrando. Pero con reglas. Sacó una hoja y me escribió 3 cosas. 1. Nunca sacar un original. Fotos, siempre. Todo lo que ya tenía en la mano tenía que volver a la bandeja de la impresora. 2. Todo lo que fotografiara se mandaba el mismo día a un correo y a ella. Con fecha. Sin excepción. 3. Y me lo subrayó 2 veces, ninguna conversación con él sobre este tema fuera de una habitación donde yo estuviera grabando. ¿Puedo grabar? Pregunté. ¿Es legal? Una conversación en la que vos participás, sí. No estás espiando a terceros, estás registrando algo que te están diciendo a vos. Y créeme, Paula, lo vas a necesitar. Porque llega un punto en estas historias en que el hombre se sienta enfrente y dice todo. Todo. Y después, delante de otros, jura que nunca lo dijo. Me dio una tarjeta con el número de su celular personal. Una cosa más. Me acompañó a la puerta. ¿El consejo lo sigue integrando David? Sí. Habla con David antes que con nadie. No ahora. Cuando tengas todo. Ese hombre firmó cosas de tu padre. Si vos le mostrás esto, no se va a poner del lado de Mario. Bajé los 3 pisos y en la vereda me di cuenta de que era la primera vez en 2 años que alguien me hablaba como si yo fuera capaz de algo. El martes entré a las 6:10. Devolví las 3 hojas a la bandeja de la impresora, exactamente como me dijo Elena, y sentí un alivio raro al soltarlas. El resto de la semana lo pasé buscando con método. Fotografié la planilla completa de gastos consolidados de 24 meses, que encontré impresa el jueves. Fotografié un contrato de arrendamiento de la Torre Alameda firmado por Mario en representación de la sociedad. Fotografié una autorización de compra por $14,000 en mobiliario, firmada por Claudia y aprobada por Mario. Fotografié 2 correos impresos entre Mario y el hombre del traje gris, que se llamaba Bertis y era socio del grupo comprador. Y el viernes fotografié lo que me faltaba, una hoja de la agenda impresa de la sala del consejo, pegada en el corcho del área administrativa, donde alguien había escrito con marcador verde. Jueves 28:10, Asamblea Extraordinaria de Socios. Sala grande. Confirmado. Faltaban 13 días. Todo iba bien hasta el lunes siguiente. Ese lunes estaba limpiando la cocineta a media mañana cuando entró Claudia con una taza y un termo. El mismo termo. Paula. Buen día, señora. Puso la taza en el lavadero. Vos el otro día estabas limpiando mi oficina. Seguí pasando el trapo. Sí, señora. Los lunes hago las oficinas del ala este. Yo dejé una carpeta sobre el escritorio. No toqué nada de la mesa. Usted me dijo que no. Y ya sé lo que te dije. Se apoyó en la mesada, cruzada de brazos. Lo que te estoy preguntando es si la moviste. No, señora. Porque estaba torcida. Levanté la vista y la miré a los ojos. Fue un error, pero lo hice. Estaba derecha, dije. Silencio. Y en ese silencio vi cómo se le acomodaba algo en la cara. ¿Cómo sabes que estaba derecha? Entró Natalia en ese momento con 2 tazas. Se quedó parada al ver el aire de la cocineta. Estaba derecha porque limpié alrededor de ella, dije. Le pasé el trapo por al lado y por eso me acuerdo. Si la hubiera movido, se lo diría. Claudia me miró un rato largo.
Después soltó una risa por la nariz. Mira qué buena memoria tenés para hacer la de la limpieza. Y entonces pasó. Agarró la taza de lavadero, la volteó, y el resto del café se derramó sobre el piso recién trapeado y sobre mis zapatos. Uy. Perdón. Sonrió. Limpia eso, por favor. Y después anda a la oficina de recursos humanos, que voy a pedir que te cambien de piso. Se fue. Natalia dejó las tazas y se agachó a ayudarme con el papel. No te agaches, le dije en voz baja. Es mi trabajo. Que es una porquería lo que acaba de hacer. Sí. Ni no fue por la carpeta. Natalia me miró desde abajo. Es porque le dijiste que estaba derecha. Me quedé de rodillas en el piso mojado, con el papel en la mano, a 12 pasos de la oficina que iba a ser el escenario de la asamblea del jueves 28. Natalia, dije. ¿Vos guardás copia de lo que te hacen firmar? Ella me miró en silencio unos segundos. Guardo copia de todo desde hace 2 años, dijo. Natalia me esperó a la salida, en la calle de atrás, entre los contenedores. Todavía tenía el gafete colgado del cuello. Se había puesto una campera encima de la blusa y miraba el piso. Tengo 10 minutos, dijo. Con 10 me alcanza. Caminamos hasta un café de la esquina de enfrente, uno de esos lugares con mesas de fórmica donde nadie mira a nadie. Pedí 2 cafés. Ella se sentó con las manos entre las rodillas. Vos no sos de la limpieza, dijo de golpe. Sentí el estómago cerrarse. ¿Por qué decís eso? Porque hace 3 semanas que te miro. Y levantó la vista. Nadie que limpia sabe dónde está el archivo muerto sin preguntar. Nadie que limpia mira una planilla de gastos y frunce la cara. Y nadie que limpia le contesta a Claudia mirándola a los ojos. Me quedé callada. Podía inventar algo. Tenía 2 o 3 versiones armadas para ese momento, porque siempre supe que ese momento iba a llegar. Pero miré a esa chica de 29 años que guardaba copia de todo desde hacía 2 años y entendí que estábamos las dos en el mismo lugar, con distinto uniforme. Me llamo Paula Martín, dije. Se le fue el color de la cara despacio, como se le va el agua a un vaso rajado. Martín. Fundé esa empresa en 2007. Tengo el 68% de las acciones. Y soy la esposa del hombre que abre la puerta del fondo todos los días a las 9. Natalia se tapó la boca con la mano. ¡Ay, Dios! Baja la voz. ¡Ay, Dios, Paula! Ya sé. El termo. Se le llenaron los ojos. Estabas ahí cuando ella te pegó en la mano y dijo, ¿y nosotros? Yo estaba sentada ahí y no dije nada. Vos fuiste la única que después vino a la cocineta. Eso no es nada. Eso fue todo, dije. Fue lo único humano que me pasó en ese piso en 3 semanas. Se limpió la cara con la manga. Le conté lo que tenía. La carpeta Alameda. La carta de Vertis. Los $7.400.000. El departamento pagado por la empresa. El acta con la fecha en blanco. Y cuando dije asamblea del jueves 28, ella asintió antes de que yo terminara. Ya sé. Yo mandé las convocatorias. Vos. Me las dictó Andrea el miércoles pasado. Sacó el teléfono y buscó. 5 correos. Los 3 del consejo, el contador y el escribano. ¿El escribano va a estar? Va a estar. Me mostró la pantalla. Y hay algo más. Me pidieron que preparara un juego de firmas para ese día. Carpeta con hojas de firma preimpresas. Una de ellas tiene tu nombre abajo del renglón. Cerré los ojos un segundo. ¿Y por qué guardas copia de todo desde hace 2 años, Natalia? Ella dejó el teléfono sobre la mesa. Porque el primer año que entré me hicieron firmar una recepción de mercadería que nunca llegó. Cuando pregunté, Héctor me dijo que no me metiera en lo que no entendía. Esa noche me puse a llorar en el colectivo y decidí que de todo lo que me hicieran firmar iba a sacarle una foto. Se encogió de hombros. Tengo 300 y pico. ¿Me las darías?
Te las doy hoy. Natalia. Le puse la mano en el brazo. Si haces esto y sale mal, perdés el trabajo. Si no lo hago y sale bien para ellos, también lo pierdo. Sonrió torcido. Solo que además me quedo siendo la que ayudó. Esa misma noche me mandó una carpeta comprimida con 314 archivos. El martes fui a ver a David. Tiene 74 años y una casa con un limonero en el fondo. Fue contador de mi padre antes de ser consejero de mi empresa. Me atendió con una manta sobre las rodillas y una radio prendida bajito. Paulita. Le puse la computadora adelante y le mostré todo, en orden, como me había enseñado Elena. Primero la carta de Vertis. Después los gastos. Después el acta. Cuando llegó al acta, apagó la radio. Se quedó mirando la pantalla mucho tiempo. A mí me dijeron que vos no querías saber nada, dijo al fin, y le tembló la voz. Me lo dijo él, en esta misma casa, sentado donde estás vos sentada. Que estabas cansada, que la enfermedad te había cambiado, que no querías ni escuchar hablar de la empresa. ¿Y usted le creyó? Le creí. Se apretó los ojos con los dedos. Perdóname, hija. Le creí porque era más cómodo que llamarte y preguntarte. Nadie me llamó, David. En 2 años, de 120 personas, nadie me llamó. Bajó la cabeza. Después la levantó, y era otro hombre. Y el jueves 28 voy a estar sentado en esa sala, dijo. ¿Qué necesitas de mí? Que no lo llame. Que no le diga nada a nadie. Y que el jueves, cuando yo entre, usted pida la palabra y solicite que conste en acta la presencia de la socia mayoritaria antes de que se trate el orden del día. Asintió despacio. Tu padre estaría orgulloso. Mi padre me hubiera dicho que me tardé 2 años. Se rió con los ojos húmedos. Sí. También. El miércoles a la noche, Mario llegó con una carpeta. Yo estaba lavando los platos. Escuché la llave, las llaves en el plato, los pasos. Y sentí, sin darme vuelta, que traía algo en la mano. Mi amor, ¿tenés 5 minutos? Sí. Me sequé las manos. Antes de girar, metí la mano en el bolsillo del delantal y apreté el botón de grabación del celular viejo. Se sentó a la mesa y abrió la carpeta. 3 hojas y una hoja adhesiva amarilla marcando un renglón. Es lo del contador. La reestructuración esa que te comenté. A ver. Estiré la mano. Él corrió la carpeta un poco hacia sí. Es medio aburrido, es todo lenguaje técnico. Igual quiero leerlo. Levantó las cejas. Léelo. Leí. Era una hoja de firma. Arriba decía Asamblea Extraordinaria de Socios y abajo, mi nombre completo, con el número de documento, y un renglón vacío. Acá no dice que se aprueba, dije. Es una formalidad. La aprobación de gestión del ejercicio. ¿Y por qué firmó una hoja sin el acta adelante? Suspiró. Ese suspiro. El de los últimos 2 años. Paula. Es una pregunta. Es una pregunta que haces porque estás nerviosa. Se pasó la mano por la cara. Mira, si querés te explico todo el proceso, pero son 40 minutos de tecnicismos y vos vas a terminar con dolor de cabeza. Confía en mí un poco. Llevo 2 años haciendo esto solo. Sí. Solo. Y no lo digo por eso. ¿Y hay algo que se esté vendiendo? Fue una fracción de segundo. Un parpadeo de más. ¿De dónde sacas eso? Del edificio se habla. ¿Qué edificio? Vos no vas al edificio. Me quedé callada. Él cerró la carpeta. Paula, mírame. Bajó el tono, lo hizo suave, lo hizo cálido. Estás inventando cosas otra vez. Como el año pasado. Y lo entiendo, ¿eh? Estuviste 2 años en esta casa sin nada que hacer. Eso a cualquiera le da vueltas la cabeza. Pero no me hagas esto ahora, que estoy hasta acá de trabajo. ¿Y inventando qué cosas?
Ya sabes qué cosas. No. Decílas. Golpeó la mesa con la palma abierta. No fuerte. Lo justo para que saltara un vaso. Que no hay nadie, Paula. Que no hay ninguna mujer, que no hay ninguna venta, que no hay nada. ¿Estamos? Respiró. Firma la hoja mañana, tranquila, cuando estés mejor. La dejo acá. Dejó la carpeta sobre la mesa. Se levantó. En la puerta de la cocina se dio vuelta. Yo te cuidé cuando nadie te iba a cuidar, dijo. Acordate de eso. Subió. Yo me quedé sentada frente a esa carpeta, con el celular grabando dentro del delantal, y no sentí ganas de llorar. Sentí una calma que me asustó. Apagué la grabación. La escuché entera, 2 veces, con auriculares. Después la mandé a Elena y al correo nuevo, y escribí una sola línea en el asunto. Miércoles 20, 21:40. Él dice que no hay ninguna venta. Faltaban 8 días. La carpeta se quedó sobre la mesa de la cocina 8 días. Él la miraba cada mañana al servirse el café. No decía nada. Yo tampoco. Era una conversación entera sin una sola palabra, y la ganaba el que aguantara más. El jueves anterior a la asamblea dejé de ir al edificio. Le dije a Marisol que tenía un problema familiar y que necesitaba una semana. Ella me dijo que me cuidara, mija, y que nadie se muere. Esos días los usé para trabajar con Elena. Nos juntamos 4 veces en el estudio del 3er piso sin ascensor. Ella imprimió todo, lo ordenó en 4 carpetas con separadores de colores y le puso a cada una un rótulo escrito con marcador. 1. Titularidad. La Constitución de 2007. El aporte de $32,000. La distribución accionaria. Certificado vigente del registro, pedido por ella con una firma que yo no había usado en 2 años. 2. Uso indebido. Los gastos consolidados de 24 meses. El contrato de la Torre Alameda. La autorización de mobiliario por $14,000. La nómina con el sueldo de $9,200 mensuales. 3. La venta. La carta de Vertis por $7,400,000. El organigrama proyectado. Los correos impresos. El borrador de acta con la fecha en blanco. 4. Natalia. Los 314 archivos, filtrados y ordenados por fecha. Y aparte, en un pendrive y en 3 correos distintos, el audio del miércoles a la noche. Escúchame bien, me dijo Elena el lunes. El jueves no vas a discutir. La gente que discute pierde, porque discutir es aceptar que hay 2 versiones. Vos vas a hacer 3 cosas. Te sentas, hablas cuando corresponde, y mostrás. ¿Y si él me interrumpe? Te va a interrumpir. Es lo único que sabe hacer bien. ¿O entonces? O lo dejas. Se sacó los lentes. Que hable todo lo que quiera. Cada cosa que diga es una puerta que después cierra una hoja de estas carpetas. Cuanto más habla, mejor te va. El martes fuimos juntas a la notaría. Revoqué el poder general. Firmé con mi letra de siempre, sin manta sobre las piernas, sin frío, con el sol entrando por la ventana. Elena dispuso que la notificación se enviara al domicilio legal de la sociedad con recepción a las 9:30 del jueves. Media hora después del inicio de la asamblea. ¿Por qué a las 9:30? Pregunté. Porque a las 10 él tiene que entrar a esa sala creyendo que todavía te tiene. También pedí la convocatoria formal como socia mayoritaria, para el mismo día y la misma hora, con un orden del día distinto. Ella la hizo enviar el miércoles a última hora, cuando ya nadie lee correos. El miércoles a la noche Mario llegó tarde, de muy buen humor. Mañana tengo una reunión importante, dijo, aflojándose la corbata. Larga. No me esperes para cenar. Está bien. Se sirvió agua. Miró la carpeta sobre la mesa. ¿La firmaste? Todavía no. Paula. Mañana la miro con calma. Se quedó un segundo con el vaso en la mano. Después sonrió,
dejó el vaso y me tomó la cara con las dos manos. Perdóname por lo del otro día. Por el golpe en la mesa. Estoy con mucha presión. Me besó la frente. Cuando pase esta semana nos vamos a la costa. Los dos. Te lo prometo. Sí. Sos lo único estable que tengo, ¿sabes? Se fue a dormir. Yo me quedé un rato en la cocina, sola, con la luz de la campana prendida. Y ahí, recién ahí, después de 3 semanas, lloré. No lloré por la venta, ni por Claudia, ni por el departamento de la Torre Alameda. Lloré porque me acordé de un hombre de 28 años cargando cajas a las 11 de la noche en un local con humedad en la pared, y de mí misma diciéndole que algún día íbamos a tener un edificio en la avenida. Ese hombre existió. Eso es lo que nadie te devuelve. Lloré 12 minutos. Después me lavé la cara, subí, dormí 6 horas seguidas por primera vez en un mes. El jueves 28 me desperté a las 6. Mario se fue a las 7:15, apurado, con el traje gris oscuro y la corbata que le regalé para su cumpleaños. Deséame suerte, dijo desde la puerta. Suerte, dije. Cuando el carro salió del garaje, subí al cuarto y abrí el placard. Saqué el traje verde oscuro. Es el que usé el día que firmamos el contrato con la cadena de hospitales, en 2014. Todavía me quedaba bien. Me maquillé despacio, con luz natural, y me solté el pelo. Bajé al estudio, abrí la caja fuerte, saqué la cajita de mi abuela y me puse el anillo. La marca blanca del dedo ya casi no se notaba. Después metí la carpeta color crema en el bolso, junto a las 4 carpetas de Elena y el pendrive. Llegué al edificio de la avenida a las 9:52. Entré por la puerta principal. Hacía 2 años que no cruzaba esa puerta y 11 meses que no la cruzaba con mi nombre. El lobby tiene piso claro, un mostrador de madera y el logo que diseñé yo en 2007, en la pared del fondo, iluminado. La recepcionista levantó la cabeza. Buenos días, ¿en qué la puedo ayudar? Vengo a la asamblea de las 10. Su nombre, por favor. Puse el documento sobre el mostrador. Ella lo tomó. Lo leyó. Lo leyó otra vez. Y le vi hacer con la cara exactamente lo que yo esperaba. Primero el apellido, después la duda, después el intento de acomodar algo que no encajaba. Martín, dijo. Martín. Un segundo, por favor. Voy a avisar arriba. No, dije. No avise nada. Yo subo. Elena entró detrás de mí, con el maletín y el saco color arena, y David llegó a los 30 segundos, apoyado en su bastón, con una carpeta bajo el brazo. Subimos los 3 en el ascensor sin decir una palabra. Se abrió en el 4.º piso. El pasillo estaba encerado, igual que el jueves del termo. La misma luz entrando por la ventana grande del fondo a la misma hora. Caminé por ese pasillo por el que había empujado un carrito durante 3 semanas, ahora con tacos, y el sonido era completamente distinto. Natalia estaba de pie al lado de la impresora, con una pila de carpetas en los brazos. Me vio. Se le llenaron los ojos y no dijo nada. Solo asintió una vez, muy despacio. Yo le devolví el gesto. En la puerta de la sala grande había 2 personas del área administrativa acomodando sillas. Una de ellas era la mujer que me había atendido el teléfono el día que me preguntaron si era proveedora. Me miró. Se quedó con una silla en la mano. Adentro se escuchaban voces. La de Mario, tranquila, contando algo. La de Héctor. Una risa. La voz del hombre del traje gris. Y la voz de Claudia diciendo que ya estaban todos, que podían empezar. Puse la mano en el picaporte. Elena me tocó el codo. ¿Estás lista? Pensé en mi padre. Pensé en el local de la calle Herrera. Pensé en el trapo en la mano y en el ardor en el dorso de la mano izquierda, y en 4 personas mirando la pantalla como si nada estuviera pasando. Hace 2 años que estoy lista, dije. Recién me entero hoy. Abrí la puerta. La sala grande tiene una mesa ovalada para 14 personas y una ventana que da a la avenida. Estaban todos sentados. Mario en la cabecera.
Héctor a su derecha. Claudia a su izquierda, con una libreta abierta. El señor Bertis con su carpeta de cuero. El contador. Y un hombre mayor con un maletín negro, que tenía que ser el escribano. Se hizo un silencio raro. De esos que empiezan por una punta de la mesa y llegan a la otra. Mario se dio vuelta. Lo vi hacer el mismo recorrido con los ojos que le había visto hacer el jueves del termo, pero al revés. Primero el traje verde oscuro. Después el pelo suelto. Después la cara. Y esta vez sí me reconoció. Paula. Buenos días. Caminé hasta la cabecera opuesta y dejé el bolso sobre la mesa. Elena se sentó a mi derecha. David se sentó pesadamente a mi izquierda y apoyó el bastón contra la silla. ¿Qué es esto? Mario se rió con media boca y miró a Bertis. Disculpen. Mi esposa no estaba en la convocatoria. Y sí que estaba, dijo Elena, abriendo el maletín. La convocatoria original la recibió el consejo el miércoles pasado. Y hay una segunda convocatoria, cursada anoche por la socia mayoritaria, con otro orden del día. Está en las casillas de todos ustedes. El contador se puso a buscar en el teléfono. Claudia me miraba fijo. Y le vi el momento exacto en que entendió. Fue en los ojos primero, después en la boca, después en las manos, que se cerraron sobre la libreta. «O vos», dijo. «Yo. Vos sos la de la limpieza». «Soy la dueña del 68% de esta empresa», dije. «Y sí. También soy la de la limpieza. 3 semanas. Turno mañana». Héctor cerró los ojos y se pasó la mano por la frente. «Paula, esto es una locura», dijo Mario, poniéndose de pie. «Vamos a hablar afuera». No. Estás haciendo un papelón delante de gente que no tiene nada que ver. Señor Bertis, dije, sin levantar la voz. Usted vino a comprar el 100% de esta compañía por $7.400.000. ¿Alguien le presentó a la titular del 68%? El hombre del traje gris miró a Mario. Después a mí. Después apoyó las 2 manos sobre la carpeta de cuero y no dijo una palabra. David, dije. David carraspeó. Solicito que conste en acta la presencia de la socia mayoritaria, señora Paula Martín, y que se suspenda todo tratamiento del orden del día original hasta que la titular se expida. Consta, dijo el escribano, escribiendo. Mario se sentó despacio. Y ahí empezó lo que Elena me había anticipado. Habló. Habló mucho. Dijo que yo estaba mal, que la enfermedad me había dejado secuelas, que llevaba 2 años encerrada en casa, que él había sostenido la empresa solo mientras yo no quería ni escuchar del tema. Que esa era la verdad y que cualquiera de los presentes podía confirmarla. Lo dejé terminar. Primera carpeta, dije. Elena la abrió y repartió copias. Constitución de 2007. Aporte inicial de $32.000, con el detalle de la venta del departamento heredado. Distribución accionaria. Certificado vigente del registro, con fecha de esa semana. Y nadie discute eso, dijo Mario. El sitio web de esta empresa dice que el fundador sos vos. Puse la impresión sobre la mesa. Mi nombre no aparece en ningún lado. Es marketing. Segunda carpeta. Gastos consolidados de 24 meses. Contrato de arrendamiento de la Torre Alameda, noveno a $2.400 mensuales, firmado por él en representación de la sociedad. Autorización de mobiliario por $14.000, firmada por Claudia. $68.700 en total. El contador levantó la vista de la hoja. ¿Que esto es un inmueble de la compañía? Es vivienda corporativa para directivos, dijo Mario. ¿Qué directivo vive ahí? Preguntó David. Silencio. Es una unidad de uso institucional. ¿Qué directivo vive ahí, Mario? Claudia miró la mesa. Tercera carpeta, dije. La carta de Bertis. El organigrama proyectado, con el recuadro de la dirección de filial norte a nombre de Claudia. Los correos. Y al final,
el borrador del acta con la fecha en blanco, la desvinculación de la señora Paula Martín por ausencia prolongada, y la facultad del director general para suscribir en su representación los instrumentos de la venta. El escribano leyó esa hoja 2 veces y la dejó sobre la mesa con mucho cuidado, como quien deja algo caliente. Yo nunca vi ese borrador, dijo Héctor. Vos estabas en la sala chica el viernes 8 a las 8:15 de la mañana, dije. Dijiste, textual, Paula firma lo que Mario le ponga adelante. Siempre fue así. Héctor se puso rojo hasta las orejas. Y hay una cosa más, dije. El miércoles 20, a las 9:40 de la noche, en la cocina de mi casa, le pregunté a mi marido si se estaba vendiendo algo. Puse el pendrive sobre la mesa. Elena conectó el parlante. La voz de Mario llenó la sala. Que no hay nadie, Paula. Que no hay ninguna mujer, que no hay ninguna venta, que no hay nada. Nadie se movió. 8 días antes de esta reunión, dije. Mario tenía la mandíbula apretada. Eso está sacado de contexto. Del contexto era una hoja de firma en blanco con mi nombre abajo. Yo hice todo esto por la empresa, estalló, y golpeó la mesa. Por vos también. Vos no estabas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la empresa se hundiera mientras vos te recuperabas? Quería que me llamaras por teléfono. Se quedó con la boca abierta. Una vez, dije. En 2 años. Una sola vez. Y entonces pasó lo que suele pasar cuando la gente que se protegió junta entiende que ya no hay nada que proteger. Yo no sabía lo del acta, dijo Claudia, en voz alta. Yo firmé lo del mobiliario porque él me dijo que era un beneficio del cargo. ¿En serio vas a decir eso? Mario se dio vuelta. ¿En serio? Vos me dijiste que estaban separados hace 4 años. Y vos me creíste porque te convenía. Yo alquilé ese departamento porque vos me lo pediste. Señores, dijo el escribano, todo lo que están diciendo lo estoy asentando. Héctor levantó las manos. Yo quiero dejar constancia de que mi participación se limitó a temas operativos. Vos cobraste una comisión de la venta, dijo Claudia. Está en el correo del 14. Bertie cerró su carpeta de cuero, se puso de pie y dijo, con enorme educación, que su grupo se retiraba del proceso y que se comunicarían por escrito. Salió y no volvió. Lo que siguió tomó 4 horas y no fue épico. Fue administrativo, que a veces es peor. Se dejó sin efecto el orden del día original. Con el 68%, voté la remoción de Mario del cargo de director general. David votó a favor. El poder general ya estaba revocado desde las 9:30 de esa mañana, notificado en el domicilio legal. Todo lo que él hubiera firmado después de esa hora no valía nada. Se dispuso una auditoría del rubro de gastos corporativos de 24 meses. Se disolvió la Dirección de Compras y Desarrollo Corporativo. A Claudia se le rescindió el contrato ese mismo día. Salió del edificio a las 3 de la tarde con una caja de cartón, y en esa caja, arriba de todo, iba el termo. Elena inició el reclamo de restitución de los $68,700 y presentó la denuncia por administración fraudulenta. A Héctor, la auditoría le encontró la comisión. Vendió su 12% 3 meses después para pagar el acuerdo. Mario firmó el divorcio en octubre. Le quedó su 20%, que no le alcanza para decidir nada, y una casa que ya no era la nuestra. Lucas vino a verme un domingo, 2 semanas después de la asamblea. Se sentó en la cocina y no pudo mirarme a la cara durante 20 minutos. Yo los vi juntos hace 8 meses, dijo al fin. En un restaurante. Y no te dije nada. Ya sé. ¿Cómo sabías? Porque dejaste de venir a la casa. Se largó a llorar como cuando tenía 7 años. No le dije que estaba todo bien, porque no estaba todo bien. Le dije que iba a llevar tiempo y que yo estaba dispuesta a poner el tiempo si él lo ponía también. Viene a comer los domingos. Vamos por el mes 14. Natalia es hoy gerente de compras. Fue el primer nombramiento que firmé. David sigue en el consejo. Me llama todos los martes, aunque no haya nada que decir.
Elena me obliga a leer cada papel antes de firmarlo. Cada uno. Hasta los del banco. Y yo tengo una oficina con una ventana grande al fondo del pasillo del cuarto piso. En la pared del lobby, abajo del logo que diseñé en 2007, hay ahora una placa chica que dice, Fundadora, Paula Martín, 2007. Sobre mi escritorio hay un termo. Lo compré yo. Lo lleno yo cada mañana. Y una vez por semana, cuando el piso ya se vació, agarro un trapo del carrito de limpieza y le paso un repaso a mi propia mesa. No por humildad. Es para acordarme. Durante 3 semanas fui invisible en el lugar que yo construí, y aprendí ahí adentro lo que nadie me había enseñado en 41 años, que a una mujer no la borran de un día para el otro. La borran de a poco, con permiso. Y el permiso se puede retirar.